Buenas noches a todos. En honor de la hora y de la puntualidad de las personas, quisiera primero darle la bienvenida a todos los concurrentes y a la gente que nos va a ver después en el canal Sochoc por este interesante tema. Y estamos muy contentos como la Sociedad de Obstetricia y Ginecología ver a tanta gente de aquí de cuerpo presente y tanta gente joven. Así que estamos muy contentos. Gente joven como usted, doctor. Es la sesión científica de nuestro martes 19 de mayo y la tabla es: así me nacieron a mi hija, génesis y desarrollo del concepto de violencia obstétrica. Para poner un marco de esto, les voy a leer muy corto por qué la sociedad tomó este tema. Y en la página web de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, si quieren ustedes pueden bajar esto, que es el proyecto de ley que nos convoca hoy día. Y este proyecto de ley se llama Proyecto de Ley que establece los derechos de la mujer embarazada durante el trabajo de parto, parto y el posparto, además de sancionar la violencia gineco-obstetra. Ese es el proyecto de ley. Este proyecto de ley fue presentado por dos diputadas de nuestra República, la diputada Loreto Carvajal Ambiado, que fue electa el 2014 y termina su periodo el 2018 por el Distrito 42, que corresponde a la 8ª región del Biobío y de militancia PPD. Y Marcela Hernando Pérez, también diputada de la República, elegida el 2014 hasta el 2018 por el distrito número 4, que es de la 2ª región de Antofagasta y militante del Partido Radical Socialdemócrata. Esos son los honorables que presentan esta ley. Sobre la pluma, quien escribió esta ley no está, no sale quién la redacta, solamente quién lo presenta. Yo solamente les voy a leer para poner en contexto y presentar a nuestros invitados que nos van a dar las luces. Quiero leer solamente los fundamentos, ustedes los pueden leer con detención, y quiero leer el número 5 solamente, en que dice: por otro lado, y como aspecto novedoso, el presente proyecto consagra de manera legal el concepto de violencia gineco-obstetra, esto entre paréntesis, y las actuaciones que lo configuran, en derecho comparado u otras legislaciones. Podemos encontrar el concepto de violencia obstétrica definido como un tipo de violencia de género que se ejerce sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, en un abuso de medicamentos y patologización de los procesos reproductivos. Es decir, se trata de una situación producida en contra de las mujeres que se encuentran ejerciendo sus labores de parto, dando a luz a sus hijos. Dicha situación se materializa principalmente a través de los malos tratos verbales por parte del personal de asistencia al parto, entre paréntesis, médicos, matronos, asistentes, etc. El sometimiento a la madre a un estrés innecesario, el ejercicio de maniobras violentas, ajenas a toda recomendación y a los protocolos de atención del parto, como la maniobra, abre de comillas, de Christeller, o bien la realización de cesáreas para agilizar el nacimiento cuando no es debidamente necesario proceder de esta forma, entre otras manifestaciones. Y así ustedes pueden leer que hay una serie de artículos y cosas, pero esto para poner en contexto esta ley que fue presentado, y están los artículos, conceptos generales, los artículos, y todavía esto fue presentado. Y termina esta ley, disposiciones transitorias, que son las que no están, y un artículo 1 dice que esta ley entrará en vigencia el primer día del 6º mes siguiente a su publicación en el diario oficial. Por lo tanto, todavía faltan las indicaciones y que hagan los trámites legislativos correspondientes a las leyes de nuestra República. Hoy día vamos a tener un expositor, que para mí la verdad es que es un honor presentar a Michelle Sadler, la cual tuve la posibilidad de conocerla, almorzar con ella. Ella es antropóloga médica, es profesora asistente del Departamento de Antropología y de la Escuela de Obstetricia de la Universidad de Chile. Ella va a ser nuestro relator principal.
cual nos va a iluminar con este título que ella misma lo conversamos, que así me nacieron a mi hija. Y vamos a tener dos panelistas de alta experiencia, como el doctor José Andrés Poblete, alias PTT, que es el director del Departamento de Obstetricia de la Pontificia Universidad Católica. Él es ginecobstetra, es perinatólogo. Y por otro lado, el doctor Álvaro Insunza, que también es ginecobstetra, que es jefe del Servicio de Física y Energía del Hospital Padre Hurtado y también trabaja en clínica alemana. Por lo tanto, tenemos perinatólogos de primer nivel y una antropóloga de primer nivel. Adelante. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muy interesante estar justamente hoy día aquí porque venimos de la USACH, de una discusión del proyecto de ley de violencia obstétrica, donde estaba el doctor Insunza, donde habían representantes de organizaciones de mujeres, de activistas, del Colegio de Matronas, una serie de personas congregadas para discutir esto mismo, que cada vez más nos va a reunir más a menudo, porque se está legalizando en muchos lugares del mundo. En Latinoamérica ya tenemos Venezuela, Argentina y México con leyes de violencia obstétrica, Chile con un proyecto de ley, como recién mencionó el doctor, y tenemos que preguntarnos qué está pasando y qué estamos entendiendo por este concepto. Así que bueno, le puse este título que para mí es un lugar común de hace muchos años. Yo hice mi tesis de título de antropóloga en observación de atención biomédica de partos en hospitales públicos de Santiago, y así se tituló mi tesis, después de que una de las protagonistas de mis observaciones, que le puse como nombre Clara, me relatara todo su parto y concluyera con "así me nacieron a mi hija". Y el "me nacieron" lo que expresaba era que ella no tuvo que hacer mucho porque simplemente seguía instrucciones, hacía lo que tenía que hacer y ella finalmente le habían nacido, ¿no es cierto?, a su hija. Lo que a mí, una de las cosas que más me llamó la atención también de lo que ella me dijo es que después me dice que puse harto de mi parte, traté de no llorar nada, ni siquiera en el último momento, para que nada se echara a perder. Entonces, ¿qué es lo que se podía echar a perder si es que ella lloraba, si es que ella se emocionaba, si es que ella decía lo que le pasaba? Y por ahí yo en esa tesis empecé a hablar de lo que ahora llamamos violencia obstétrica, sin haberle puesto ese nombre en ese minuto, pero que era una serie de mecanismos en el fondo de cómo vamos concibiendo a la mujer como un número de ficha, en el sentido de que no se le mira a los ojos, de que se transforma en un caso clínico, médico más, la patologización de los procesos reproductivos, la fragmentación de los cuerpos, la naturalización de las interacciones, ¿no es cierto?, la sexualización de las interacciones. Todavía se escucha que uno quisiera que fuera un mito, pero todavía escuchamos en las maternidades que le dice a las mujeres no te quejaste, no la gozaste, que ahora te quejas, eso no ha dejado de pasar. Entonces, ¿por qué recriminamos a las mujeres por el ejercicio de su sexualidad en el minuto del parto? La contaminación, y me pasó varias veces que la mujer dando a luz trata de acercar las manos a su guagua y le dicen no toque, que contamina este territorio médico, esta asepsia médica. Ella, una vez incluso vi en un hospital que estaban haciendo apego piel con piel con Alusaplas entre la mamá y la guagua, porque la mamá contaminaba a la guagua. Entonces, ¿qué estamos entendiendo por...? Y la culpabilización, porque después las mujeres, si pasa algo no esperado o cualquier cosa, es que yo no me porté bien, es que yo no hice lo que me dijeron, es que yo no supe pujar. Entonces, ¿cómo vamos? Y yo hablé en ese minuto, esto era año 2000, mi terreno lo hice a fines de los 90, mecanismo de desautorización, hablé de violencia simbólica, que es más o menos lo mismo que ahora estamos llamando violencia obstétrica. ¿Qué está pasando desde entonces hasta ahora? Le hemos puesto este nombre, que podemos conversar si es el más adecuado o no, pero ya le hemos puesto este nombre. Está circulando en las redes, están apareciendo organizaciones de mujeres, encuentros, seminarios, montones de prensa, ¿no es cierto? Han habido muchos artículos de prensa. Ese que seleccioné en amarillo fue un artículo del año pasado, está online, lo pueden buscar, hecho por una estudiante de periodismo de la Chile, la Victoria Viñals, donde cuenta, ¿no es cierto?, que esto de violencia obstétrica generó cientos y cientos de comentarios de mujeres relatando su experiencia y después respuestas de personal de salud. Un debate muy interesante que tiene mucho que ver con lo que ha seguido pasando muy rápidamente en los meses venideros. Y después viene una seguidilla de respuestas, una de una entrevista a la Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas, donde ella dice que claro que hay violencia obstétrica, pero que la ejerce el Estado.
muy interesante y vamos a retomar ese tema más adelante. Después una declaración de las redes de mujeres y de la Nacer en Libertad, de qué estamos entendiendo también por este concepto. Nos podemos meter, recientemente, hace yo creo que menos de un mes, nos pidieron desde la OPS un informe de violencia obstétrica en Chile. Están viendo qué se está haciendo con respecto a este tema, cómo se está enfrentando, qué está pasando en distintos países latinoamericanos. Observatorios de violencia obstétrica, el de Chile, nuevecito, hace pocos meses. Esta otra red Basta de Violencia Obstétrica, también nuevecita, chilena. No más violencia obstétrica en Chile, otro sitio en Facebook, tenemos en Francia, tenemos en Argentina, tenemos una campaña que ya le ponen el nombre y que hablan de la violencia obstétrica. Una visibilización del tema. Y lo que pasa es que teníamos tan normalizado este tipo de interacciones que para muchas mujeres cuando le ponen el nombre dicen, bueno, esto me hace sentido, me pasaba algo, yo no sabía cuál era ese lugar de terror que tenía, de miedo, de pena, y ahora al ponerle nombre me hace sentido, esto a mí me pasó, y eso es lo que está pasando ahora. ¿Y qué está pasando como respuesta a todo esto? Y estamos viendo temas que deberían ocuparnos mucho, ¿no es cierto? Un aumento considerable de partos en casa en nuestro país, de lo cual ya deben saber, pero en un contexto en que no nos hemos sentado a conversar de cómo lo estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer, si se va, de qué forma se va a hacer, porque en otros países eso sí lo han conversado, ¿no es cierto? Mujeres más informadas, mujeres más empoderadas, tránsito entre equipos médicos. Cada vez es más frecuente que las mujeres buscan y se cambian de equipos médicos hasta que encuentran a alguien que sienten que responde a lo que ellas esperan en términos de atención. Y no solo en salud privada, también en salud pública. Y nos llegan a las redes, ¿no es cierto?, de personas que trabajamos en estos temas, muchas solicitudes y peticiones de mujeres. Al Chile Crece Contigo, cada vez más llegan peticiones también de mujeres. Oye, en tal hospital me dicen que esto es un protocolo, que no me pueden atender de determinada forma. ¿Qué hago? ¿Con quién hablo? ¿Cómo denuncio? Redes de apoyo entre mujeres, para mujeres. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa cuando tenemos pena, cuando hemos sufrido violencia, cuando hemos vivido situaciones que nos duelen? Y empiezan a haber redes de mujeres que han vivido, comillas, violencia obstétrica, que ayudan a otras mujeres. Más, ¿no es cierto?, entre paréntesis, mujeres que consideran que no tienen las opciones deseadas en la atención de nacimiento. Y esto me imagino que ustedes ya lo están viendo, pero mujeres que quieren tener partos como ellas sientan que puede ser, pero que muchas veces les ponen límites por los protocolos, porque no, que aquí no se puede tener parto en movimiento, aquí no se puede tener dula, aquí no se puede, no sé, pues usted dice que no va a querer analgesia, pero vamos a ver en el minuto del parto que va a estar gritando para pedir analgesia porque el dolor del parto, y empieza toda esta cosa que es muy interesante y que nos tiene en un lugar de, pongámosle, discomfort, de que no tenemos un lugar donde digamos, bueno, aquí podemos encontrarnos, en este lugar podemos... eso está pasando no solo en Chile, sino que en muchos lugares del mundo. En Latinoamérica esto es quizás ha explotado, si le podemos poner un nombre, de forma más rápida, podríamos ponerle, porque tenemos más intervencionismo en los partos. Ustedes saben mejor que yo, ¿no es cierto?, que en Latinoamérica estamos con las cesáreas más altas del mundo, con niveles de intervencionismo que tenemos los ojos puestos de otros países encima. Esto, por ejemplo, es un proyecto europeo, un Cost Action, que se llama Cost Action Birth, de 4 años de duración. Este es el año 1, nosotros estamos participando, son 28 países, estamos investigando los efectos del parto fisiológico, cómo se comporta el parto fisiológico en distintos contextos, la iatrogenia del parto extremadamente intervenido. La última reunión que hubo de este proyecto fue hace 2 semanas en Barcelona. En uno de los grupos de trabajo se instaló como el tema del grupo de trabajo en estos 28 países, la violencia obstétrica. Entonces es un tema que se viene, no solo acá, sino que en todo el mundo. Y cuando analizamos el concepto de violencia obstétrica, vemos que principalmente está compuesto por 2 dimensiones. Por una parte, las intervenciones de rutina innecesarias, que tiene mucho que ver con esta idea patologizada, ¿no es cierto?, de la mujer. En Chile decimos que nos fuimos a mejorar cuando tuvimos partos, ¿no es cierto?, o sea, estábamos enfermas. Y toda esta dimensión que podríamos llamar como de falta de respeto o de maltrato, que así lo ha llamado la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver con los tratos a nivel como personal, ¿no es cierto? Vamos por partes. En las intervenciones de rutina innecesaria somos quizás somos de los líderes del mundo en el intervencionismo en el nacimiento. Acá hay un estudio de colegas matronas de la Universidad de Chile. Ahora van a publicar luego un FONIS en donde extienden esto a 7 regiones del país para ver
cómo se está implementando o no el modelo personalizado de atención. Y en esta primera aproximación trabajaron con 2 maternidades de la región metropolitana, una muestra de 500 y tantas mujeres, y encuentran que el 93% de los partos tuvieron intervenciones como inducción artificial, o sea, tuvo intervenciones como inducción artificial de trabajo de parto, rotura artificial de membranas, episiotomía. 1/3 de las mujeres reportaron estar descontentas con el cuidado recibido. Acá lo interesante es que no es con el cuidado técnico. Creen que los profesionales de salud son profesionales técnicamente muy hábiles, pero sí los reparos son con el trato personal, con la forma de tratarla. Las matronas perciben que el sistema de salud es altamente jerárquico y medicalizado y que los obstetras no están comprometidos con el modelo de atención humanizado. Las mujeres destacan que los profesionales tienen muy buenas competencias técnicas, pero se quejan del trato personal recibido. Los obstetras no muestran autocrítica. En inglés dice, ¿no es cierto? The obstetricians showed no self-critique, stating that they always expressed concern for their patients and that they provided humanized professional assistance. Podríamos preguntarnos qué significa humanizado, que lo vamos a conversar un poquito más adelante, porque también es un concepto que es complejo. Chile, cesárea, acá tenemos, ¿no es cierto?, estamos terceros en el índice de organización, ¿no es cierto?, de cooperación y desarrollo, pero solamente con los datos de los partos públicos, ahí aparecemos como con un 38% de cesárea, pero si le sumamos los privados, estamos en 49, el año 2012. Estaríamos punteros junto con México. Acá no está Brasil, pero Brasil se nos dispara más alto todavía. Los últimos datos que tenemos del 2012, 49,3% de cesáreas en el país, que se comportan de manera muy diferente en salud privada y en salud pública. Casi 72% en salud privada versus 39% en salud pública. Esto nos habla de muchos temas de los cuales no alcanzamos a profundizar ahora. Y además con una tendencia interesante que en la última década se han privatizado, ¿no es cierto?, en un 10% los partos. O sea, cada vez más partos se atienden en el sector privado. Si tenemos esa tasa de cesáreas, ¿eso qué significa? Que cada vez más partos van a venir en cesárea. Sumémosle el PAD, que cada vez más mujeres usan el PAD, ¿no es cierto?, para la atención de parto. Al pasarse a privado, son partos que son más probablemente cesáreas. Y las mujeres que utilizan el PAD son mujeres de bajo o de alto riesgo obstétrico. Bajo, es decir, buenas candidatas para partos vaginales, que al pasarse, ¿no es cierto?, con el PAD a parto privado, se están cesarizando. Y lo que sabemos, lo que ya se repite en todo el mundo, es que ¿qué es lo que tenemos que evitar a toda costa? La primera cesárea, como medida así, ¿no es cierto?, básica. Entonces, interesante. Y en términos culturales, acá hablemos un poco de la antropología. Nuestra cultura especialmente, ¿no es cierto?, en nuestra cultura hay una construcción especialmente patológica del parto, como un evento de riesgo, de dolor, de sufrimiento. Hay una cultura del temor al parto, o sea, en todas las entrevistas que hemos hecho mujeres en los últimos años, nunca yo creo que nos ha faltado la palabra miedo o temor. Algo relacionado con el parto, al parto mismo, a las intervenciones, al sufrimiento, al dolor, pero construimos una cultura del temor al parto. Si prendemos la tele, ¿qué es lo que vemos con respecto al parto? Emergencias, hemorragias, ¿no es cierto? Es todo dramático. Hay falta de canales, falta de espacios de educación en salud sexual, en salud reproductiva, en derechos sexuales, en derechos reproductivos. En Chile lo sabemos. El parto, la gestación, el parto, el nacimiento son eventos sexuales. Acá la autoridad médica juega un rol fundamental. También en nuestra cultura médica hay una tremenda jerarquía, ¿no es cierto?, en que los profesionales de salud detentan el poder y los usuarios, una población que no está al mismo nivel. Y acá es donde la responsabilidad de los profesionales de salud en cómo entregamos información es muy importante. Les voy a mostrar algunas citas. El año pasado y este año con un equipo de investigación estamos desarrollando un FONIS de este tema, especialmente de las razones no médicas de la cesárea. Y acá hay algunas citas de esto del poder que tiene, ¿no es cierto?, la opinión médica. Acá tenemos una mujer que nos dice: desde el principio le encontré al médico toda la cara de que quería cesárea. Lo de la edad fue lo que más me repitió, que a mis 39 años era muy riesgoso un parto vaginal, pero en el fondo me la vendía por 1000 razones. Otra mujer, y esta segunda cita es interesante porque esta segunda mujer tenía la intención de una cesárea. Su primera consulta fue pedirle una cesárea a ese médico. Y nos dice: me dijo el médico que el parto programado no era lo mejor, que yo tenía que esperar el proceso natural. Me explicó que la cesárea no era una opción, sino que era en caso de riesgo. Me explicó los riesgos.
Me dijo, tú en este minuto estás súper bien, tenemos la diabetes controlada, el bebé está un poco grande, pero no tanto, no tenemos ningún problema como para sacarla antes. Ahora me dijo, en el momento del parto, si ocurriera algo, podemos hacerte una cesárea, pero tampoco es algo que tengamos que decidir antes. Ella finalmente tuvo un parto vaginal. Veamos citas de obstetras, entrevistados de nuevo el año pasado en el marco de este proyecto FONIS. Uno nos dice, para justificar una cesárea, uno puede utilizar cualquier argumento. Si para uno es muy fácil, desde el punto de vista médico, si uno quiere cesárea, cesariza. Si la mejor opción para uno es una cesárea, es terriblemente fácil. Uno puede buscar entre miles de argumentos que van a convencer a la paciente. En contraparte, otro obstetra nos dice, algunas mujeres piensan que es mejor la cesárea, aunque no es tan así. Hay formas de manejar los temores que ellas tienen, el dolor, las complicaciones. Si uno tiene ganas e invierte el tiempo y el esfuerzo en explicarlo, las opciones que uno ofrece, esperemos a tal fecha y vemos, la mayoría de las pacientes aceptan. Entonces, ¿de qué nos habla esto? OMS, hablábamos de estas dos dimensiones, las intervenciones innecesarias o el exceso de intervenciones y estos, comillas, malos tratos. Declaración del año pasado, prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de salud. Muchas mujeres en todo el mundo sufren un trato irrespetuoso, ofensivo, negligente. Es una violación de la confianza entre las mujeres y los profesionales. También puede ser un importante factor de desmotivación para las mujeres que buscan asistencia materna. Se hace mención a un evidente maltrato físico, una profunda humillación y maltrato verbal, procedimientos médicos sin consentimiento o coercitivo, falta de confidencialidad, incumplimiento con la obtención de consentimiento informado completo, etc. Veamos algunas citas, de nuevo, de mujeres chilenas en el marco de estas entrevistas, de este proyecto FONIS, y algunas sacadas de las páginas web de los testimonios más recientes. Socialización de la obediencia. Recuerdo bien que muchas personas me recomendaron que no reclamara, que no gritara, que me portara lo mejor posible para que no me trataran mal. Me trataron pésimo, aun cuando ni siquiera me quejé, para evitar que me retaran, como lo hacían con otra compañera. Desacreditación del sufrimiento. Estuve 3 días hospitalizada tras la muerte de su bebé. Una enfermera me dijo que dejara de llorar, que cortara el escándalo. Solo pensaba que ojalá esto fuera pesadilla. Me dijeron que exageraba al decir que sentía mucho dolor. Una de las señoras me dejó llorando varias veces. La soledad. Estaba sola. Tomé la mano a una enfermera o matrona. El dolor me impidió ver quiénes me asistían. Me dijo que no la podía tocar. La amenaza. Se me acerca una enfermera diciendo que me calme y deje de llorar como loca, o si no, no me iban a dejar ver ni conocer a mi bebé. La culpa. Me trataron de alaraca, escandalosa, floja, hasta que por mi culpa se moría mi hijo. Mi hijo lo sacaron mal y me dijeron, usted fue la que no supo parir. La recriminación por el ejercicio de la sexualidad. Las matronas decían, ¿no te gustó andar bajándote los calzones? Aguántate nomás. La humillación. Nunca me habían humillado tanto en mi vida como los días que estuve internada para el parto. La pena. Al recordar mi parto me llega una pena que me inunda. El trauma. Lloré mucho, tenía mucha rabia. Quedé traumatizada, me sentí ultrajada. Para mí el parto fue un trauma que me costó mucho superar. La normalización de la violencia. Yo me sentía morir y pensé que era normal. Miremos algunos como tests de violencia obstétrica que circulan por internet y vemos las mismas dimensiones. ¿Qué cosas son las que evaluamos para ver si vivimos o no esto que estamos llamando violencia obstétrica? Las burlas, comentarios irónicos, regaños, insensibilidad al dolor, insultos, amenazas, humillaciones, omisión de atención oportuna, utilización de las mujeres como recursos didácticos, etc. Y acá a la derecha vemos, ¿no es cierto?, también las intervenciones excesivas o innecesarias sin justificación o consentimiento de la mujer. Vemos otra que también levanta las mismas dimensiones. Se hacen comentarios irónicos, descalificadores, si la disminuyen, si la critican por llorar o demostrar emociones, si se sintió que no podía manifestar sus miedos e inquietudes, si se le realizan intervenciones que no son necesarias sin avisarle, etc. Y llegamos a la definición que se está usando de violencia obstétrica, que es parecida a la que leyó el doctor, ¿no es cierto?, en el proyecto de ley. Esta es la que marca la pauta, que fue la primera legislación en Latinoamérica, la venezolana, del año 2006-2007, en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida sin Violencia, donde se define como la apropiación del cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres por el personal de salud.
que se expresa en un trato deshumanizador, abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres. Como ya les comentaba, tenemos leyes en Venezuela, en Argentina y México. Si entran, esta es la página de la organización española El Parto es Nuestro, está un cuadro comparativo de las leyes. Lo pueden descargar de ahí. También El Parto es Nuestro está lanzando un observatorio de violencia obstétrica y toman la misma definición desde la ley venezolana. Esto es lo que ya leyeron, ¿no es cierto?, al principio, que es nuestro proyecto de ley de violencia obstétrica, que también la definición es bien similar. Y vámonos aquí a otra dimensión de la violencia obstétrica, que es la educación médica. Y acá hay unos colegas mexicanos, el sociólogo Roberto Castro, con Joaquín Erviti, que llevan también como 20 años estudiando estos mismos temas, hablan de un currículum oculto de la formación médica universitaria que facilitaría un ejercicio autoritario en el futuro de los profesionales. Hablan de los castigos y el disciplinamiento corporal como partes esenciales de la formación médica, por ejemplo, extensión de turnos cuando no responden los alumnos adecuadamente, desacreditación frente a pares, obligación de repetir procedimientos. A mí me ha tocado ver 2 veces a matronas docentes que hacen que las alumnas repitan las episiotomías de las mujeres mientras las alumnas y las usuarias lloran, diciendo que no lo quieren seguir haciendo y las obligan a hacerlo. Entonces ahí vemos usted me obedece, usted tiene que aprender a hacer esto a costa de lo que tenemos la aceptación de las normas como esencial y se va internalizando. Acá en antropología médica tenemos muchos estudios muy interesantes de la construcción de esta autoridad en el mundo médico. Y acá tenemos a Leivone Olza, una psiquiatra española, que también es parte de este colectivo del Parto es Nuestro. Nos dice, ¿de qué clase de violencia han sido o son víctimas los profesionales sanitarios? Más abajo dice, la violencia que padecen algunas madres y bebés, también la que van a padecer muchos profesionales, como si se tratara de 2 caras de la misma moneda. El sistema sanitario, tal y como está plantado, es violento contra los profesionales al negar su dimensión emocional. Desde muy temprano, al inicio de sus estudios, y durante el periodo de residencia se silencian sistemáticamente los aspectos relacionados con el psiquismo y la vida emocional del profesional. Se aprende a negar los aspectos personales bajo el mito de que lo personal no debe influir en lo profesional. Y acá tenemos muchos testimonios también de alumnos y nos van contando esto. Y acá, finalmente, el camino para el síndrome del burnout está sembrado, dice ella. Se oculta esta parte, no sé, comillas, humana, esta parte más emocional. Algunas citas de alumnas y de residentes médicas que también hemos levantado en nuestra investigación. Me siento culpable por no hacer nada, por no denunciar las situaciones en las que participo, con las que estoy en desacuerdo. Algunas de nosotras sufrimos en silencio. Muchas veces termino mi turno y lloro, a veces lloro en el baño durante el turno. Yo trabajo por las mujeres, hago lo que puedo, pero ¿quién me defiende a mí? Y vamos a hablar un poco de los conceptos que hay detrás de esto, porque es interesante y es muy violento de repente instalar nociones como parto humanizado, porque uno dice, bueno, pero ¿acaso nosotros no somos humanos? ¿No nos hemos dedicado a atender humanamente? ¿No nos hemos dedicado a vincularnos con las personas? Y se lee como que, ¿no es cierto?, en oposición fuéramos deshumanizados. Si hablamos de parto respetado, en oposición seríamos personas irrespetuosas. Si hablamos de parto integral, ¿no es cierto?, es porque estamos pensando en un modelo de nacimiento que fragmenta a las personas. ¿Y qué es lo que pasa con este tipo de concepto y con la discusión? Que se va a lo personal, ¿no es cierto?, como que fuéramos malas o buenas personas ejerciendo todos estos tipos de violencia. Pero el modelo es mucho más complejo y es mucho más estructural, a la vez que personal, ¿no es cierto? No podemos eliminar las distintas dimensiones, pero se trata de modelos de atención. Nosotros hemos sido educados, socializados, hemos crecido en un modelo tremendamente intervencionista que muchos autores llaman tecnocrático, versus lo que propone el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, y las reformas de salud a nivel mundial, que es un modelo personalizado, donde hay atención, ¿no sé, más 1 a 1 a las mujeres, donde el proceso de gestación, parto y nacimiento sea concebido como un proceso fisiológico normal, donde las familias sean protagonistas y las miremos, ¿no es cierto?, a los ojos, las llamemos por su nombre, y tengamos un trato más, de nuevo, comillas, respetuoso con ellas. ¿Y cómo nos vamos a hacer cargo de esto, de este cambio en el fondo del modelo que estamos pensando? Y tenemos fotos, también es resultado de un proyecto FONI que se publicó en el 2009, de ese minuto de 2 tipos de salas de atención de parto en nuestro país, que grafican muy bien estos 2 tipos de modelos. O sea,
No hay mucho que decir con esas imágenes. Pero hoy tenemos usuarios protagonistas, partos verticales en movimientos con medidas no farmacológicas de ayuda del dolor, además de medidas farmacológicas, versus la sala de parto, pongámosle comillas, tecnocrática. Tenemos un parto, eso era en el Hospital Antiguo de Cañete, en esa época. Y aparecen todos estos conceptos como los que hemos ido comentando hoy día: violencia simbólica, malos tratos, falta de respeto, abuso de poder, violencia estructural, violencia obstétrica, violencia gineco-obstétrica, sanitaria. Pero ¿de qué nos hablan? Si miramos un poquito más allá, ¿no es cierto? Lo que estamos hablando es de la socialización en la normalización de la violencia. Esa mujer que decía, yo me sentí morir, pero pensé que era normal. Una visión desvalorizada de lo femenino, una patologización de la gestación, parto, nacimiento y las mujeres que encarnan esa patología. Entonces muchas entrevistas nos dicen, no, pero es que yo no supe parir, yo no podía parir, es que mi pelvis era muy estrecha, ¿no es cierto? Entonces nosotros no tenemos la capacidad de un parto fisiológico. Esta construcción cultural que hablábamos del temor al parto, del terror al parto. Esta falta de educación sexual, reproductiva, todo esto que sucede en la educación médica. Entonces son muchos niveles, son muchas piezas de un puzzle que se van engranando para este escenario o este lugar en el que estamos hoy en Chile en la atención de nacimientos, que es muy particular, que es muy distinta en muchos otros contextos y que es tremendamente intervencionista, insistamos en eso. Y la otra cosa complicada que empieza a pasar es entre victimarios y víctimas. Entonces, de nuevo, hay buenos, hay malos, hay algunos más buenos que otros, hay unos más malos que otros, pero no se trata de ponerlo, ¿no es cierto?, es de pensar qué está pasando, que todos hemos y somos cómplices de que esto siga sucediendo, y de no ponerle nombre y de no enfrentarlo y no hacer algo al respecto. Estamos todos socializados en este ejercicio y en esta recepción de distintos tipos y niveles de violencia. Pero también tenemos que reconocer que hay personas en situaciones y posiciones de poder y privilegio. Y en este caso, las mujeres usuarias, los bebés y sus familias están en posiciones de menor poder. Y por supuesto que las mujeres más desprivilegiadas, las más pobres, las más vulnerables, pongámosle todas las comillas que queremos, están más desprivilegiadas aún y están en posiciones de menos poder. Entonces, no estamos en el mismo lugar en esta ecuación de la violencia. No estamos en el mismo lugar de poder. Y muchas mujeres temen hacer cosas, decir cosas por miedo a que van a ser recriminadas, por miedo a que las van a castigar durante su estadía hospitalaria, por miedo a que no las van a dejar ver a sus bebés, por miedo de nuevo. Entonces, en esta ecuación, algunos somos más responsables por esta complicidad y este ejercicio en el sistema de violencia. Y lo importante, porque también es muy común ver en la prensa, ¿no es cierto?, y todo esto cuando instalamos este tema, bueno, pero es que la violencia es institucional, la violencia la ejerce el Estado, la violencia económica, aquí nos pagan muy mal, tenemos turnos, estamos muy cansados. Estamos todos cansados, estamos todos en un sistema más o menos con las mismas condiciones estructurales, pero siempre somos personas las que ejercemos la violencia y eso no tenemos que olvidarlo. O sea, siempre hubo una persona que trató hacia esa mujer, siempre hubo una docente que trató hacia esa alumna, siempre hay personas en esta cadena de violencia, somos personas las que la seguimos reproduciendo. Entonces el desafío es preguntar dónde estamos en esto y qué podemos hacer, porque este es un tema tremendamente importante que, como ya decíamos, está en el centro del debate. Y este es Eugene de Klerk, investigador norteamericano, es el que hace las encuestas, ¿cómo se llaman? Algo for Mothers, ¿quién se acuerda? Si se meten a childbirthconnection.org, que es un sitio con mucha evidencia, Listening to Mothers, es una encuesta tremenda que se hace en Estados Unidos de la evaluación de la atención en salud materna. Y él el año pasado en una conferencia que estuvimos en Brasil de parto normal dijo, el tema ahora es el de las culturas de práctica, ese tiene que ser el foco. O sea, ya sabemos, y en Chile además tenemos excelentes indicadores de mortalidad, morbimortalidad, estamos a nivel de países desarrollados, y tenemos que girar el foco hacia esto, que es la calidad de la atención, que es el trato, que es esta otra dimensión de la atención obstétrica, que es la que nos hemos preocupado menos de atender. Muchas gracias. Antes de comenzar la discusión y el debate, quiero dejar al doctor Poblete con 2 slides, me parece, ¿son? O 3. Y el doctor Insulza también, un poco para referirse al tema. Muchas gracias por la invitación. Quiero que funcione. Ya primero hacer mi declaración de intereses
de acuerdo a la normativa de la universidad a la que pertenezco, que no recibo honorarios por esta actividad y tampoco existe ningún otro tipo de financiamiento involucrado. Primero, la invitación era comentar un poco lo que me pidieron en realidad es cómo es la práctica médica y de un hospital universitario como el que en el que trabajo, y cómo enfrentamos nosotros la atención de las mujeres en este concepto de violencia obstétrica, y cuál es nuestra opinión o cómo vemos nosotros la necesidad o no necesidad de tener una ley, pero sí probablemente tener acciones que emparejen la cancha, porque claramente, ¿no es cierto?, y eso es a ojos vistas, la asimetría en la atención obstétrica es impresionante, y por lo tanto no sé si corresponde hacerlo con una ley, pero sí corresponde a que hagamos algo para que podamos tener un emparejamiento de la atención obstétrica en todos los lugares. Primero que nada, hacer hincapié en este tema del concepto de la calidad asistencial, porque la calidad asistencial, que es lo que hacen las instituciones sanitarias y en general los obstetras y las matronas también, agrupa la satisfacción de las necesidades y expectativas percibidas por los pacientes y por sus familias. Y aquí se juntan dos cosas. Por un lado, la calidad técnica y por otro lado, la calidad percibida. La calidad técnica es la capacidad para resolver un problema determinado. Y la calidad percibida es lograda a través del servicio proporcionado. Por lo tanto, aquí existe una triada que uno tiene que considerar. Es decir, si uno mira el concepto de la violencia obstétrica en lo que se ha expuesto, toca la calidad técnica de tener un exceso de instrumentación o de hacer más cosas de las que uno debería hacer para manejar una determinada situación, y por otro lado, el maltrato que percibe el usuario. Eso aglutina en la práctica la calidad asistencial, y la calidad asistencial debiera ser un ícono fundamental en todo el manejo de las instituciones. Piensan que todas las acreditaciones actuales buscan, tanto la acreditación nacional como las acreditaciones internacionales que tienen algunas clínicas, enfocarse a poder emparejar de alguna manera la calidad percibida con la calidad técnica. Para la Organización Mundial de la Salud existen diferentes calidades, ¿ya? Existe eficacia clínica, existe eficiencia productiva, existe eficiencia en el personal y también gestión de los recursos. Pero lo que es transversal a todo son dos ejes fundamentales: ofrecerle seguridad a los pacientes que son sometidos a un acto médico o un acto sanitario, y lo otro que es el paciente como el centro de atención. Y yo creo que aquí es donde está el eje fundamental. El momento en que los pacientes salen del quehacer fundamental es el paciente es el momento en que aparece el lucro, en que aparece tratar a todos los pacientes como si fueran con la misma patología, y eso hace que nosotros nos perdamos o que las sociedades se pierdan de lo que es fundamental. Por lo tanto, aquí hay dos pilares que son fundamentales en el quehacer: ofrecer seguridad y, por otro lado, el paciente como centro de atención. Los pacientes ven el parto institucional como un parto más seguro. Como muy bien decían antes, ¿no es cierto?, las pacientes dicen, sobre todo las señoras más antiguas, ¿cierto?, que se iban a mejorar al hospital. Y eso tiene que ver con este sentimiento de seguridad que ofrecía. ¿Por qué? Porque hay que acordarse, ¿no es cierto?, que en la historia de Chile, ¿no es cierto?, del parto domiciliario, se concentró la atención obstétrica para mejorar los índices sanitarios en el hospital. Y eso fue hecho en montón. No se diferenció lo que era el parto de bajo riesgo del parto de alto riesgo. Por lo tanto, van todas las señoras de la misma manera al mismo lugar. Y ahí hay otro error. ¿Por qué? Porque no son todas las pacientes iguales. Existen pacientes de bajo riesgo y pacientes de alto riesgo. Los médicos, los perinatólogos, como decían antes, nosotros estamos para el alto riesgo obstétrico. No estamos para el bajo riesgo obstétrico. El bajo riesgo obstétrico en este país ha sido manejado históricamente por las matronas con excelentes resultados. Por lo tanto, aquí hay también que reconocer el trabajo que han hecho esos profesionales. De manera que cuando uno pone este tema en este parto institucional, ¿por qué las señoras
quieren atenderse institucional porque sienten que hay atención profesional, porque hay analgesia y anestesia, el tema del dolor, porque pueden manejar sus complicaciones intraparto, porque pueden monitorizar a su feto y porque hay un manejo de complicaciones posparto, de las cuales, ¿no es cierto?, uno podría decir, mira, en realidad lo único cierto aquí es que uno puede manejar complicaciones intraparto o puede manejar complicaciones del posparto que tienen una determinada recurrencia, pero el otro es en el inconsciente colectivo, la cosa cultural traspasada de generación en generación que no ha tenido, ¿no es cierto?, una modificación de acuerdo al avance social en el que nos encontramos. Y lo otro entonces es que el parto institucional requiere de la interacción entre la institución y el paciente. Y aquí es donde está la simetría de la cancha. No todas las instituciones son iguales. O sea, a mí me daría, me da mucha pena, ¿cierto? Cuando yo voy a los hospitales que son asociados a campo clínico nuestro y la asimetría es evidente en las condiciones desde el cátere clínico para adelante, desde cómo entran los pacientes o cómo llegan los pacientes al lugar de tratamiento, además de la presión asistencial que tienen. Por lo tanto, aquí hay un tema que es un problema sistémico que no solo tiene que ver con la bondad o maldad de las personas. Aquí hay de alguna manera un problema sistémico que tiene que ver con que la asimetría en la calidad de la atención es demasiado evidente. Si nosotros volvemos al tema de la seguridad asistencial, ¿qué le gustaría a uno? Le gustaría que la gran mayoría de las pacientes de bajo riesgo, sin historia obstétrica adversa ni factores de riesgo significativos, fueran atendidas en maternidades, por decirlo, o lugares de atención de bajo riesgo, ¿ya? Tal como es en los países desarrollados. Es una casa del parto, un lugar adosado al hospital, ¿ya? Donde tiene un entorno más seguro, más tranquilo, más familiar, más pensado en la familia y su paciente. Y con la adecuada capacidad de traslado si es que algo sale mal. Y eso es lo que nosotros no tenemos y eso es una asimetría significativa. Por otro lado, ¿por qué? Porque nosotros jugamos en una especialidad en que hay patología aguda, en gente sana que tiene hijos, una madre no se puede morir, pero es una cuestión que es de un momento a otro, por lo tanto nosotros tenemos que tener un lugar que sea suficientemente capaz de realizar una acción médica de salvataje en un lugar determinado y por lo tanto, ¿qué le debe pedir uno al lugar? Fíjense, que tenga UCI de adultos, que tenga banco de sangre, UCI neonatal, residencia obstétrica 24 horas, que haya un gallo ahí que sea capaz de resolver el problema y que tenga anestesista 24 horas. ¿Cuántos hospitales en Chile son esos? Son los hospitales regionales. Los hospitales de tipo C o de tipo no son capaces de hacer esto. Por lo tanto, también hay un tema de, otra vez, este tema sistémico de planificación de nuestra atención obstétrica que no ha ido acorde con la demanda de la población. La capacitación permanente del personal, no solo en resolver una urgencia obstétrica, en el tema del cliente o del tema del servicio, ¿no es cierto? Eso se ha ido quedando absolutamente atrás. Y lo otro, la capacidad de realizar auditorías de eventos adversos, cuasi eventos, que nos permitan instaurar sistemas de calidad y de certificación. Selección de pacientes con factores de riesgo. Nosotros tratamos a todas las pacientes por igual, llegan a todas al mismo lugar y eso no es lo correcto. Hay partos que requieren mínima intervención. Mientras más natural, mejor, correcto. Pero siempre, ¿es eso lo más seguro? Yo creo que probablemente sí, pero a mí me gustaría que fuera pegadito a la maternidad grande, no lejos, ¿ya? Yo hice mi posgrado en Italia, conocí las casas de parto y yo me acuerdo perfecto que había una ambulancia puesta afuera a no más de 10 minutos del hospital. ¿Te fijas? Y a mí cuando me entregaban turno me decían, y no se te olvide que hay 2 señoras en la casa de parto. ¿Te fijas? Y las señoras te llamaban y todo, pero había conciencia de que había que atenderlas también. Yo entiendo que las mujeres busquen tener su parto en su casa, pero me duele el corazón cuando sé de alguien que tiene su parto en el piso 17 de una remodelación San Borja, acompañada por una amiga matrona, para tener su parto. ¿Por qué? Porque siente que el hospital no es lo suyo. Eso duele. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sido capaces de recibir a esas pacientes de la mejor manera. Y lo otro, que la normativa no tiene que ser inflexible.
¿Ya? La normativa tiene que acoger a las personas. Acuérdense que el foco está puesto en las pacientes y su familia. Por lo tanto, nosotros todos hemos, afortunadamente algunos, ¿no es cierto?, viajado, vuelto, y somos responsables de que la normativa sea flexible. Somos responsables de mostrar que hay otro mundo mejor, pero para eso la gente no tiene que dar cabida. Nosotros no sacamos nada con hablar aquí si los señores que toman las decisiones no conocen ese mundo o se fijan en las lucas que hay por detrás. Por eso es que es tan importante el movimiento social de la violencia obstétrica. Pero yo no sé si lo correcto es una ley o violencia obstétrica como concepto, porque hay muchos profesionales que trabajan que se sienten muy violentados con esto. Yo creo que aquí hay que hacer un acuerdo, y el acuerdo se tiene que llamar parto más seguro, mamitas más felices, chilenos menos violentos, como quieran llamarle. Pero aquí yo creo que este es una inflexión en la curva, sin duda. Por último, recordar que está centrado en el usuario. No latear con el tema del queso, ¿cierto? Si nosotros somos capaces de identificar a las pacientes de riesgo, vamos a ser capaces de evitar que tengan efectos adversos. Los indicadores de salud perinatal, ¿no es cierto? Chile, como mostraban, y este es un artículo reciente del diario La Tercera, que muestra que Chile está puesto en los números, está muy bien para nuestro índice per cápita. Lo que acaban de mostrar, ¿cierto? En la OCDE nosotros estamos terceros, ¿ya? De las pocas cosas en las que podemos decir que somos terceros en el mundo, ¿ya? Pero no sé si no me da vergüenza. Pero también hay que decir que hay dudas en relación a este tema de la tasa de cesárea ideal, ¿ya? La Organización Mundial de la Salud definió un total de cesáreas de 15% basado en un trabajo de países nórdicos, ¿ya? Y resulta que las nórdicas son harto diferentes a las chilenas, ¿cierto? En todos los aspectos, digamos, desde el peso de nacimiento, desde su comportamiento ante una institución de salud. Por lo tanto, hay que darle otra mirada. La tasa de cesárea primaria, 12%, ¿ya? Yo les voy a mostrar los datos nuestros. Y la tasa de parto vaginal en cesarizadas anteriores. Fíjense que recién mencionaron el PAD. El PAD es para pacientes de bajo riesgo, en teoría, pero lo utilizan muchas pacientes cesarizadas anteriores, que si se les rompe el útero o tienen cualquier complicación, paga la casa, no paga la paciente. Entonces ninguna institución va a facilitar, ¿no es cierto?, que la paciente sea atendida por el PAD con un mínimo riesgo si yo tengo que pagar. 2 histerectomías obstétricas le pueden consumir el presupuesto a una institución de salud. Por lo tanto, aquí también hay una cosa que es más sistémica de cómo miramos el PAD también. Lo otro es, ¿son comparables las tasas de cesárea? No, pues no son comparables. ¿Por qué? Porque las pacientes son diferentes, porque los escenarios clínicos son diferentes, porque los médicos y las matronas atienden los partos de una manera diferente, porque los grupos de profesionales son diferentes, hay planes de salud diferentes, maternidad y hospitales diferentes, instituciones y países diferentes. No quiero latear más, pero la tasa de cesárea en Chile, ustedes saben, tiene un artículo de Medwave del 2012, ¿no es cierto?, donde nosotros hemos subido 7 puntos entre el año 2001 y el 2010. Las indicaciones de cesárea. Fíjense que la primera causa es el deterioro de la unidad fetoplacentaria, sufrimiento fetal agudo. Utilizamos monitores que se equivocan el 50% de las veces. Yo les puedo decir que nosotros tratamos de traernos una máquina que se llama STANT, que interpreta el electrocardiograma fetal y que por lo tanto tiene muchas menos tasas de falsos positivos para el diagnóstico de sufrimiento fetal agudo. Una empresa nórdica. Cuando le escribimos con Jorge Carvajal, nos contestaron que ellos no estaban interesados en que esa máquina estuviera en el tercer mundo. ¿Te fijáis? Entonces, no, fue violencia contra nosotros también, porque nosotros negritos, chiquititos, queríamos traernos la máquina y nos dijeron que no. Por lo tanto, funcionamos con una cosa que se equivoca el 50% de las veces. Pruebas de partos fracasadas, cesarizadas anterior y hipodálicas son las otras causas frecuentes de cesárea. Les quiero mostrar nuestros datos. Nosotros somos un hospital universitario, la Católica tiene 2.200 partos en promedio en el año. En el año 2012 nosotros tuvimos una mortalidad perinatal de 6.6 por 1.000 nacidos vivos. Somos un hospital de referencia, mucha hernia diafragmática, mucho prematuro, muchos niños pequeños. En Chile la mortalidad perinatal en ese año era de 9.4 por 1.000 nacidos vivos. No tuvimos mortalidad materna. Nuestra tasa de cesárea global es 42%. Incluimos todo ahí, institucionales, privadas, bajo riesgo, alto riesgo. Partos con episiotomía 56%, anestesia peridural y acompañamiento 99%.
nosotros, ¿cuál es nuestro programa? Nosotros hacemos pacientes sin patología obstétrica, evolución espontánea hasta las 40 y media, 41 semanas, se evitan las inducciones antes de esa edad gestacional. Pacientes con patología obstétrica dependen del manejo de la patología y se ofrece oportunidad de parto vaginal a las cesarizadas anteriores, manejo del trabajo de parto con pantograma, se implementa la segunda opinión profesional si es que existen dudas durante el manejo del trabajo de parto y se hace un control de pares con una entrega de turno en la que uno tiene que justificar por qué operó o no operó a una paciente. Eso es más o menos cómo manejamos las pacientes nosotros. Nuestros resultados entre el año 2004 y 2011, este es un aglutinado, no, son datos brutos, no son datos corregidos. Si una nulípara llega en trabajo de parto espontáneo, su tasa de cesárea es de 19% y una multípara tiene una tasa de cesárea del 6%. Pero si se induce con el mecanismo de inducción que teníamos hasta el año 2011, la tasa de cesárea era 48% y 22% en las multíparas. La tasa de cesárea promedio en pacientes mayores de cesárea 37 semanas, 88%. ¿Por qué? Porque habiéndole ofrecido a las pacientes prefieren operarse. Nosotros respetamos la decisión de la paciente. Los embarazos múltiples tenemos mucho gemelar y mucho triple. Por distosia de uno se operan el 83% y en los prematuros, ahí debería decir 36 semanas y no 37, la tasa de cesárea es del 51%. Ahora, nosotros creemos en otra cosa también. Creemos que es muy importante que mientras más educados sea la población, mejor. Y por eso nosotros tenemos unos cursos de preparación para el padre, para los padres que son absolutamente gratuitos, ¿ya? Solo topan en el tamaño del auditorio, en que se enseñan algunos elementos de sofrología. Esto está a cargo de matronas, integración del padre, trabajo con el equipo de salud y de neonatología para que conozcan herramientas corporales como autonía y masaje, prácticas del cuidado del recién nacido y RCP neonatal y trabajos de reflexión en el grupo. Aquí no está, también hacen masaje chantal después del parto. De manera que nosotros pensamos que si los pacientes están muy educados, van a ir con menos temor y van a ser mucho más fáciles de sobrepasar todos estos temores del establishment cultural que significa el parto. ¿Por qué sigue aumentando la cesárea en Chile? ¿Ya? Uno podría arguir diferentes cosas. Primero, el aumento de la edad materna, ¿no es cierto? Las mujeres mayores están más educadas y piensan que es más seguro por este concepto global parir. A mí me dijo una paciente una vez: yo tengo osteopenia de la pelvis, doctor, así que tengo osteoporosis, así que no puedo tener un parto. Tuvo su parto vaginal. Reducción de la tasa de la natalidad, estamos a menos de 2, por lo tanto, si la mujer se va a ver expuesta solamente una vez a un parto, entre un parto y una cesárea, capaz que prefiera la cesárea. El problema, la monitorización fetal electrónica, que es muy ineficiente, la reducción del parto instrumental, los más jóvenes se sienten menos capacitados de hacer force, vacuum o espátulas de Velasco. En lo que corresponde a las podálicas, cada vez menos gente sabe hacer versiones externas. Ahí hay claramente un aumento de las inducciones sin indicación, agenda del médico y agenda de la paciente. Incremento en la obesidad materna, nosotros tenemos mucha paciente obesa ahora y eso está demostrado que disminuye la posibilidad de parto, y el incremento de las demandas médico-legales también son desalentadoras para los equipos de salud. Por lo tanto, el problema de la cesárea es de todas maneras sistémico: pacientes, profesionales, sistemas de salud, sociedad, infraestructura. Desafortunadamente el parto se está mirando como un bien de consumo, y así como yo me compro un celular más grande o más chico, me puedo comprar un parto más grande o más chico, y ahí es donde también hay que desalentar los incentivos económicos que existen detrás. Por lo tanto, debiéramos tener un sabio equilibrio, primero que nada, para seleccionar adecuadamente pacientes de bajo riesgo y ofrecerles un parto seguro en lugares apropiados. Normas de manejo en partos con mínima intervención, que seamos capaces de atraer a esas pacientes más cerquita del hospital que están pariendo en sus casas. Establecimiento de casas de parto adosadas a la institución sanitaria competente.
evaluación permanente de los indicadores de calidad de salud. Eso es algo que nosotros no hacemos. Nosotros siempre pensamos que nos van a meter un sumario, cuando en realidad es un análisis causa-raíz para saber en qué podemos mejorar. Y eso nosotros no tenemos cultura de hacerlo. Eliminar los incentivos económicos. ¿Por qué el parto vaginal, que tiene más horas de trabajo, vale menos que una cesárea? No tiene ningún sentido. El parto debería ser mejor pagado que una cesárea. Eso es cambiar el incentivo económico, poner la zanahoria en el lugar correcto, mejorar la equidad de la infraestructura y un acceso profesional. Me contaban el otro día que las pacientes en La Serena solo pueden tener anestesia hasta las 4 de la tarde, porque después de las 4 ya se tienen que ir a Coquimbo porque no tienen anestesistas. Tercero, en la OCDE con esos problemas. O sea, por favor, emparejemos la cancha y subamos el nivel de la discusión. Y por último, siempre la capacitación continua del personal. Aquí me van a caer los tomates, pero no importa. ¿Necesitamos una ley de violencia obstétrica? Yo no lo tengo tan claro, existiendo la ley de derechos y deberes de los pacientes. Tengo la impresión de que se puede superponer y que puede una cambiar con la otra. El mínimo impacto de esa legislación sobre la tasa de cesárea, a propósito de que en Venezuela, ¿cierto?, hay una ley de violencia obstétrica, la tasa de cesárea sigue siendo alta, por lo tanto la ley no tiene ningún impacto sobre la tasa de cesárea. Y lo otro importante que creo que tiene que ver con este acuerdo para evitar vulnerar el actuar de los obstetras y de las matronas que desconocen el trabajo profesional. Es cierto que hay algunos que se pasan de la raya, pero hay un gran número que actúa con bondad y tratando de hacer su trabajo de la mejor manera. Por lo tanto, yo creo que necesitamos tener un acuerdo, sin duda. ¿Estamos en un punto de inflexión? Totalmente de acuerdo. El punto es cómo salimos del hoyo y que salgamos todos, no heridos, sino que fortalecidos en lo que estamos haciendo. La universidad, por cierto, que tiene una labor en esto, pero nosotros no somos capaces de hacerlo solos. Necesitamos también que las autoridades y las instituciones como la SOCHOC sean capaces de visibilizar el tema, pero de una manera honesta y con una visión de futuro, sin que haya ningún roce en los estamentos que están involucrados en esto. Muchas gracias. Mi exposición, que de alguna manera también la hice hoy día al mediodía en el seminario que hubo en la Universidad de Santiago, se centró bastante en la justificación del aspecto técnico de la atención del parto. Y ahora me hago cargo de la segunda pata, que no la podemos eludir, ¿no es cierto? Y tal como decía Ana Michelle, tiene que ver con la queja de los tratos. Yo pienso y siento que la queja de los tratos no podemos soslayarla. Es una cuestión que está ahí, que la vivimos, y los pacientes y las mujeres que tienen sus partos la reconocen y cada vez la van a reconocer más y la van a expresar más por el empoderamiento que estamos viviendo a todos niveles de la sociedad, que tienen las personas con sus derechos y lo están ejerciendo y lo están mostrando y lo están representando. Sin embargo, en la presentación, los números y las cifras que yo les iba a mostrar en relación a lo que obtenemos en el Hospital Padre Hurtado, un hospital público, son de absoluta excelencia desde el punto de vista de los resultados. Nosotros tenemos un 25% de tasa cesárea, tenemos 8% de tasa cesárea de pacientes con expectativa de parto vaginal, espontáneo, o sea, tenemos excelentes indicadores, no tenemos asfixiados, etcétera. Pero eso nos da cuenta de decir que en el Hospital Padre Hurtado otorguemos la mejor atención que tenemos que darle a las personas que van a tener sus partos ahí. Y digo personas que van a tener sus partos conscientemente, tratando de no decir las pacientes. Y eso es algo que tenemos que avanzar. Yo pienso que SOCHOC, pienso que el Colegio de Matronas, tenemos que hacer un avance en eso, un cambio en nosotros mismos, un cambio en las personas que atendemos, un cambio conductual. No puede ser, daban el ejemplo, una chica hoy día que un colega examina a una paciente y con la otra mano esté atendiendo un celular. Y esas cosas ocurren, ¿cierto? Esas cosas pasan. Pero desde el punto de vista de la ley
Yo estoy totalmente en contra de ella. Creo que no, que primero los fundamentos que se enumeran son muy débiles desde el punto de vista de la fundamentación científica. Y segundo, entra en una, después ya en el fundamento, en la ley misma, entra en un detalle de acciones que son penadas, penables, y algunas de ellas constituyen incluso crimen. Sanciona con prisión, sanciona con multas económicas. Y yo me pregunto si no debiera haber mejor también una ley que sancionara la relación entre el dentista y la persona que va al dentista. Una ley que sancione la relación que hay entre el pediatra y el recién nacido que está atendiendo. O sea, podríamos llegar a que todas las relaciones que exista entre la medicina y la persona que recibe una atención estén normadas y estén regladas. La ley 20.584, que tenemos del año 2012 en adelante, tiene todas las ventanas para que nosotros exploremos lo que tenemos que explorar. Todas. Todas las que están en el proyecto de ley caben allí. Todas las podemos discutir en ese contexto. Todas las personas que hoy se sientan violentadas en la manera en que nosotros ejercemos o la técnica o ejercemos la relación, pueden acudir a esta ley y buscar en ella su sanción, la sanción de las personas que lo hacemos, o, como decía Andrés, en términos de la calidad asistencial, la mejoría de los procesos que tenemos que hacer. De manera que mi posición dentro de SOCHOC, y la quiero hacer notar y la digo públicamente, yo creo que estoy absolutamente en contra de la ley. Esa es mi posición. Gracias. Quiero invitar, por favor, ahí a la testera al doctor Poblete, al doctor Insunza. Muchas gracias por sus presentaciones. Tengo una pregunta acerca de la metodología de investigación cualitativa que presentó Michelle. Las preguntas me parecieron un poco no abiertas, es decir, ¿sufrió usted violencia obstétrica? ¿Cómo fue su experiencia en el parto? Me llama la atención. Perdona, ¿en cuál? En esas como cuestionarios que a veces, esos son, no son cuestionarios que aplique yo. Esos son cuestionarios que circulan en internet para que las mujeres puedan evaluar si vivieron o no violencia obstétrica. Entonces, volviendo a tu tesis, ¿encontraste alguna buena experiencia? Sí, hay buena experiencia. O sea, la verdad que no mucho en esa época. Yo creo que hay buenas y malas experiencias, pero en el contexto, volvamos de nuevo a esta cosa cultural, lo que más relatamos y lo que más escuchamos son malas experiencias de parto todavía. Todavía es muy poco usual escuchar, y son excepciones, o son mujeres que lo han buscado mucho, pero en la socialización de parto y en esta experiencia como coercitiva de atención de parto hay mucho de este temor, de esto que decíamos de la obediencia, tener que portarse bien. Esto es súper complejo y se comporta muy distinto, por supuesto, en salud privada, en salud pública. En distintas instituciones varía muchísimo, dentro de salud pública, dentro de salud privada. Es como muy complejo dar una respuesta así A o B. Pero hay mucha mala experiencia que tiene que ver con el no respeto de cosas básicas que podríamos hasta llamar los derechos humanos y que son las que tenemos que empezar a discutir y ponerle nombre y ver qué tipo de marca están dejando en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestra... Entonces yo creo que ahí lo más interesante es eso cuando hablamos del protagonismo, lo que no podemos dejar de desconocer, que decían acá los doctores. Tenemos que ponerle nombre a eso que es el cómo nos tratamos entre los seres humanos y cómo estamos normalizando ciertas conductas que no debiera ser tan normalizable en contextos de atención, sobre todo porque yo no sé si podemos comparar la atención de parto con la atención del dentista, porque a mí no me van a sacar una muela, van a ser mi hijo, van a ser mi hija. Entonces, es bien distinto el nivel de análisis. O sea, aquí estamos hablando del nacimiento de los seres humanos, de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Entonces, una última pregunta antes que el doctor Pommer me quite el micrófono a golpes. ¿Corregiste por resultado perinatal? Es decir, madres con buen o mal resultado perinatal tienen experiencias distintas o recuerdan en forma distinta. Acá, la experiencia de parto, yo hago investigación cualitativa. Pueden haber habido buenos o malos resultados perinatales con buenas y malas experiencias de parto indistintamente. Yo me puedo haber sentido muy bien, muy respetada y muy bien tratada con un mal resultado perinatal, pero fui bien y vemos en distintos países con este tema que es también muy importante e interesante, la legalización, la judicialización de la medicina,
que en contextos donde tenemos relaciones menos jerárquicas entre el personal de salud y las usuarias, donde están más empoderadas, donde se les informa, donde deciden más en conjunto los modelos de atención, es mucho menos probable que demanden, aunque hayan malos resultados obstétricos. Porque acá, ¿qué es lo que pasa? Tenés un mal resultado obstétrico, pero nunca te informaron, nunca te preguntaron, nunca te miraron a los ojos, nunca. Entonces, o sea, tenemos las familias, ¿no es cierto?, en los pasillos de los hospitales, sáquenle la guagua, no la deje sufrir. ¿Y eso a qué responde? A esa historia acarreada de violencia obstétrica, que ellos saben que esa mujer no tiene herramientas ahí adentro para hacer valer sus derechos. Entonces tenemos que mirarlo en este marco que es un poquito más macro. Y yo creo que no tiene que ver necesariamente con el resultado obstétrico, tiene que ver con cómo nos sentimos o no tratados, respetados, protagonistas o no. Y hay mujeres incluso que pueden lidiar con una muerte fetal, si es que fueron informadas adecuadamente. O sea, no podemos garantizar que no haya muertes, que no haya malos resultados obstétricos, eso siempre va a pasar, pero cómo fuimos o no acompañados en esos procesos es muy distinto. Buenas noches, excelentes presentaciones de los tres. Quiero hacer un comentario, Michelle. Yo he estado en varios hospitales en Chile y en una sola oportunidad vi maltrato y ese médico fue inmediatamente sancionado y eliminado del servicio. En el resto de los hospitales que yo he estado, en la clínica alemana, yo jamás he visto un maltrato, así como lo han relatado. Y me llama profundamente la atención de que las pacientes extranjeras que tienen su parto acá quedan felices después de haber tenido un parto en el extranjero. Incluso, yo tengo una paciente, te la puedo contar, una paciente que tuvo su parto en España, horrible, sin anestesia, fue un desastre. Acá, un parto como lo atendemos la mayoría acá en la clínica alemana, feliz. Se fue a España, quedó embarazada y volvió a Chile, se pagó todo, con tal de tener su parto acá, totalmente deshumanizado, como lo dicen ustedes. Yo encuentro que es una cosa lógica que si alguien maltrata a una paciente, tiene que ser pero inmediatamente sancionado, sea quien sea el director, sea el médico de turno, el jefe de turno, matrona, auxiliar. Eso no lo podemos dejar pasar. Es una cosa de la vida cotidiana, como también podría ocurrir en el dentista, en veterinario, cualquier profesional, un arquitecto. Pero yo creo que esos casos son mínimos y eso por supuesto que hay que sancionarlo. Y estoy absolutamente en desacuerdo con la ley que ustedes están promoviendo. Hay que poner en un contexto general de que algunos médicos se ven muy limitados en su quehacer médico, tanto en recursos, como también que las pacientes son tremendamente porfiadas, algunas. Sus familiares son tremendamente conflictivos a veces. Tenemos que lidiar no solamente con la paciente, tenemos que lidiar con la prensa, con los abogados, con la suegra, con la abuela, con todo el mundo. Doctor, yo estoy súper cansada, doctor, me dice la suegra. Bueno, señora, váyase para la casa. Si me interesa que esté la paciente en trabajo par. Entonces, es tremendamente, cuando sale todo bien, le dan gracias a Dios, le dan gracias a todo el mundo, y cuando sale algo mal, le dan gracias al doctor. Entonces, yo creo que hay que mirar un contexto bastante general. Yo concuerdo absolutamente con el doctor Insunza, con el doctor Poblete, que hay que mirar todas las aristas en todo esto. Yo estoy tremendamente en desacuerdo. Yo creo que hay muchos malos tratos en la atención de parto, de nacimiento en nuestro país. Yo voy a hospitales constantemente, hablo con mujeres constantemente, las invito a entrar a estos blogs, a estos sitios, a meterse a internet, donde hay muchos testimonios de mujeres. Y tampoco creo que vamos a comparar el contexto de atención de la clínica alemana con el de la mayoría de las maternidades de Chile, o sea, por favor. Acá estamos hablando de la élite, de mujeres educadas, empoderadas, sanas, de mujeres que tienen recursos, que se han educado muchas en otros países. O sea, no podemos comparar clínica alemana con Chile. No podemos comparar tampoco la violencia obstétrica que se vive en salud privada con salud pública, porque es muy distinto, es de muy distinta constitución, complejidad, ese maltrato relatado que es más brutal de la mala palabra, es más frecuente quizás en salud pública. No siempre, depende de la institución. Aquí no tenemos pero en salud privada vimos las tasas, por ejemplo, de cesárea. Uno se puede sentir mejor tratada, pero es muy probable que también sufra muchas intervenciones innecesarias o esta información que podemos cuestionar de qué tipo, de dónde se está dando. Cuando tú hablas de España,
Claro, estamos hablando de culturas de nacimiento. En otros países, hay países europeos donde la analgesia no es como acá, no es una garantía y no estamos todas queriendo evitar el dolor del parto. Hay otros países donde se considera que una mujer, y las mujeres consideran que pueden vivir el dolor del parto y no lo asocian a este sufrimiento, que va muy de la mano con estos otros tratos de los que hablábamos. Entonces, para una mujer chilena, en distintos contextos puede ser distinto, pero no podemos hablar como no podemos generalizar estos contextos de atención. Y tampoco yo defiendo esta ley, o sea, a mí nadie me ha preguntado, yo no presenté sobre la ley, yo presenté mi perspectiva de la violencia obstétrica. Aquí yo no soy defensora ni he participado en la redacción ni nada de esa ley. Pero creo que tenemos que ser capaces de ponerle nombre, tenemos que ser capaces de reconocer que sí sucede, porque yo creo que acá en esta misma sala hay muchas mujeres que sí han vivido, han experienciado, trabajan, atienden en hospitales, en clínicas y ven esto día a día. Entonces, seguir diciendo de que esto no pasa o de que es un mínimo de casos no funciona. Hoy día también varias matronas que dicen, no, pero esto pasaba hace 20 años. Yo la semana pasada estuve en una maternidad y lo vi. Mis alumnas están en práctica clínica todas las semanas y todas las semanas me relatan. La semana pasada una alumna en un parto de una niña de 14 años, sola, aterrorizada, la estaba abrazando en la atención del parto y le dijeron, sale de ahí lesbiana, de forma peyorativa. O sea, ¿qué estás haciendo tú abrazando a esa mujer? La semana pasada en Santiago de Chile. Entonces, ese tipo de violencia existe. Yo no creo que podamos decir que no existe, no sé. La pregunta que me hago yo, ¿quién atiende los partos en Chile? El sistema público son 70%, redondeamos más o menos, ¿no es cierto? Y de ese 70%, más o menos el 70% lo atienden las matronas. Y quiero decir que sí, yo lo he vivido. Yo trabajo en un hospital universitario toda mi vida, pero conozco la realidad de Chile. Y la hemos recorrido en lo personal y como Sociedad de Obstetricia y Ginecología del país. Y hemos conversado haciendo cursos a las matronas y a los profesionales de la especialidad en provincia. Bien recorrido el país. Sí existe, pero existe un número muy importante de alta satisfacción de la atención que hay. Entonces no hacemos con el péndulo, vayámonos para acá o para acá, sino la verdad es que realmente quiero reconocer la labor de la matrona, en el sentido de las cifras que tenemos también. Y cuidado con las cifras. Mortalidad materna hace más de 10 años que estamos parejitos, no lo hemos logrado bajar, y es un problema que como sociedad obstetricia estamos preocupados. Por lo tanto, yo no colocaría el énfasis solamente en los casos que existen. En los tiempos que yo hacía obstetricia, Álvaro, no teníamos celular, o habían celulares por tu ladrillo, así que no seguíamos los tactos de esa manera. A lo mejor es una falencia, pero yo no la vi eso en ese tiempo. Y había una relación estrecha. Nosotros fuimos muy criticados en el J. Aguirre, porque nosotros empezamos una atención que era los médicos atendían los partos. Y esto fue un problema que incluso llegó al colegio de matrona. Y dijimos, viene a ser lo mismo de atención privada, un equipo atiende. No, un equipo de salud atiende a esa mujer. Y copiamos el mismo modelo. Y los resultados son buenos. Ahora, otras cosas que han ayudado, la incorporación del esposo a la sala de parto. Eso nosotros lo tenemos hace, no sé, 15 años, Sergio, más o menos, quizás más, 20 años. 20 años que tenemos eso. Entonces ya. Segundo lugar, los hospitales clínicos, y hoy día son todos clínicos, la presencia de los alumnos en formación también es un factor amortiguador, te diría yo, y de precaución para el trato que se le da a cada uno y los comentarios que se hacen de cada uno. Yo creo que existe, si tú tienes razón, y lo hemos vivido, pero tampoco lo magnifiquemos más allá de eso. Sí. Sí. Mi nombre es Dominique Tron. Bueno, yo soy Dominique Tron y soy ginecóloga de un hospital público y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice ella. Existe demasiada violencia de todo el equipo de salud, no nos damos ni cuenta. Yo siempre estoy pendiente de ese tema y a veces me veo a mí misma diciendo cosas que no debería. Entonces es un tema que tenemos que asumir y en vez de empezar a justificarnos, que es algo que tenemos los doctores que somos un poquitito paranoicos, impactarnos con lo que ella está diciendo. O sea, hay mujeres que lo están pasando realmente mal, que están sufriendo, y creo que sería más aporte. Nosotros como personal de salud, al menos escuchar, impactarnos, ver qué pasa, antes de empezar a defendernos tanto. No sé, esa es mi opinión. Queda mucho por escribir todavía, pero le doy la gracia a todos. Igual yo tengo mi opinión, que yo creo que la gente que habla desde la rabia es la que se da más el trabajo de escribir, llamar. Los blogs hay que mirarlos con cuidado. Hay gente muy proactiva y son muy poquitos a veces,
pues mi percepción, comparto con el doctor Martínez, con mucho acá, yo creo que en general nuestras matronas y nuestros obstetras hacen bien la pega. Eso yo creo que en general, y no creo que ¿Puedo decir necesitemos una una cosita para ley cerrar? al respecto. Yo creo que vamos, como siempre cerramos. Un minuto de Sí. cierre. Sí, estoy de acuerdo que aquí de nuevo no nos personalicen, porque yo creo que cuando hablamos de este tema, al tiro nos vamos a lo personal. Es que yo lo hago muy bien, yo soy muy cariñoso, yo miro. Yo no niego, y nadie, yo creo que nadie en esta sala puede negar que hay excelentes profesionales. En Chile tenemos excelentes profesionales, tenemos excelente educación médica. Eso no lo vamos a poner en tela de juicio, pero sí estamos hablando del nacimiento de nosotros, de nuestros niños, de nuestras niñas, de los seres humanos. Estamos hablando de un momento que, a diferencia de otras prestaciones, tiene que ser muy cuidadosa. O sea, estamos marcando la vida de esas personas y no deberíamos permitir, aunque no fuera tan común, porque yo creo que sí está bien generalizado, pero aunque no lo fuera tanto, aunque fuera casos excepcionales, tampoco deberíamos permitirlo. Bueno. O sea, no debería ser una cosa que podamos permitir y que se normalice. O sea, eso yo creo que es un tema que tenemos que enfrentar. Bueno, para terminar, nuestro doctor Omar Nasalva, unas palabras. Es decir, yo quería decir un par de cosas, un par de conceptos. El primero es que como sociedad reconocemos el problema, si no, no lo hubiéramos traído para acá. De partida no estamos poniendo la mugre debajo de la alfombra porque la intención es sacarlo a la luz. Pero bajo esa misma perspectiva creo que la palabra equilibrio, la palabra acuerdo es la que corresponde, porque si empezamos a enfrentar la situación desde el antagonismo y nos vamos a ir al otro extremo, lo único que vamos a lograr es que la violencia obstétrica repercuta mal sobre todos, sobre las pacientes, sobre las mujeres que están teniendo sus partos, sobre el equipo de salud y sobre la sociedad entera. Sin lugar a duda el problema existe y por eso nosotros no lo hemos escondido y lo estamos enfrentando a cara abierta. Aquí están los futuros ginecobstetras de Chile y están los que estamos haciendo ginecobstetricia en Chile. Y vinimos y los quisimos invitar para que expusieran su punto de vista. Pero sí los queremos también invitar a no antagonizar, a buscar el acuerdo justo para que esto logre una mejor atención, pero tampoco para antagonizar entre dos bandos porque ahí no va a haber ganador. Bueno, se levanta la sesión, pueden sacar el proyecto de ley de la página de Sochoc para que la lean. Muchas gracias a todos los que vinieron.